próximos 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará nuevamente el proyecto de resolución que pide poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Because the fundamental question being put to us is, so the people of Cuba are suffering. The people of Cuba are going through a difficult economic time. I would argue that they've done so for 62 years. Why don't we get rid of the embargo? It would make life easier for them. And I want to address it. I want to address it especially to those that are not as familiar with this issue. First of all, let me begin by saying there are no American ships blockading Cuba, surrounding the island of Cuba. In fact, Cuba, frankly, does not have an embargo in the way people think. Cuba trades with the whole world. For example, Cuba every year exports $1.2 billion, which doesn't sound like a lot, but it's a lot for an island of 11 million people, okay? They export $461 million to China, $127 million to Spain, $65 million to the Netherlands, $64 million to Germany. This is not a country that's isolated. They trade with every country in the world. They export $5.3 billion a year. With Spain alone, they import, $1 billion from Spain. Another $790 million from China, $327 million from Italy, $285 million from Canada and from Russia. So they import over $5 billion, they export over $1.2 billion. Cuba is not isolated. They trade with every country. This regime trades with virtually every country on the planet. You know who else they trade with? The United States of America. Cuba trades with the United States of America. They import almost $280 million a year, almost as much as they do with Canada and Russia. And no one accuses Canada and Russia of having a blockade on Cuba. 66% of the chicken that's eaten in Cuba, which is the staple protein in Cuba, comes from the United States. Half their soybeans come from the United States. There is only one blockade in Cuba, and it is the blockade that this regime has imposed on its people. Now, yesterday, the President announced, or the White House announced, they're going to stand up some remittances group to try to figure out how do we make it easier for relatives to send money to their relatives on the island of Cuba. Well, that work group is going to not have a long time to meet. They're not going to have to meet for very long because U.S. law allows that now. It is not illegal to send money to your relatives in Cuba. The only thing that's prohibited is you can't send the money through this bank that the Cuban military set up in Panama. That's the only thing that's prohibited. And to the extent money can't reach the people of Cuba is because they refuse to allow anyone other than that bank to do these remittances. And by the way, they've prohibited depositing dollars. Here's how it works for them. You send your relative $100, they take 10% of it, then they take the dollars, they don't let them deposit it, they pocket the dollars, and they give them this worthless Cuban currency. So they have the dollars, so they can buy things for themselves and on the global market. So the blockade, to the extent that there's something that's preventing remittances directly to the Cuban people, it's not U.S. policy, it's regime policy. They're the ones that need a work group. How about this argument that there's a blockade on travel? If only more American tourists could go to Cuba. By the way, Cuba's already filled with Canadian tourists and Italian tourists that enjoy five-star accommodations. And I'll be frank, many of them go there, these sick, disgusting men that go there to hook up with a 16 or 17-year-old girl. But that said, they talk about travel to Cuba. Well, let me tell you something. Travel's allowed now. An American can go to Cuba. You just can't stay at a military-owned hotel or eat at a military-owned restaurant or shop at a military-owned store. You can stay at the private homes of people that rent them out on Airbnb. You can do that. You can eat at a restaurant that's owned by a private person. You can shop at stores that are owned by private people. The reason why they have nowhere to stay, nowhere to eat, and nowhere to shop is not U.S. policy. It's that the Cuban regime won't allow privately owned hotels, privately owned shops, privately owned stores. They won't allow it. Privately owned restaurants. They're the ones that have a blockade on travel, not the United States. What about medicine? That's another thing they put out there. This is so cruel. We don't allow medicine in. Do you know what the Cuban regime announced last week? This is what they announced on their national television. We are going to lift the ban on the importation of medicine. What? You mean there was a Cuban ban, a regime ban on importing medicine? Yes, there was. They're the ones that weren't allowing medicine in.
And and to the amount they were allowing it in, they were putting a tariff on it. So there's no blockade on medicine. We sell the medicine. And you can donate medicine, unlimited amounts under U.S. law. If there's a blockade on medicine, it's the regime's blockade. The other one I hear is the internet. I support the internet. Why don't we allow, I heard somebody say this to me yesterday, why don't we allow American companies to go and provide internet? Then they would have internet. It's the embargo. And these people don't know what they're talking about. They literally are just parroting stupid, ridiculous talking points. Because the law on the U.S. and trade with Cuba specifically exempts telecoms. AT&T, Verizon, Sprint, every American telecom can go into Cuba tomorrow and offer phone and internet service. You know why they can't? Not our law. It's the Cuban regime, because they want to control that. And you see a pattern here. Blockade on travel, blockade on private ownership of business, blockade on bringing in medicine, blockade on bringing in money. Why? Because the Cuban regime wants to control people. They don't want an individual Cuban to have a paycheck that they earn for themselves. They want what little you have to come from them, because if you don't do what they tell you, they can take it from you. That's what they want. They don't want you to have internet companies offered by AT&T and Sprint and Verizon and anybody else, because they want to be able to shut it off when you're saying things they don't like and things against them. Same with medicine. They use all of these things as a tool. It's hard to fathom because we live here, but they use all of it as a tool. You want medicine? Are you posting stuff on the internet? Are you saying things against the regime? Are you speaking out? Are you not participating in these acts of repudiation that we force people to do? Because if you don't, you're not going to get your medicine. And they certainly don't want the cash flowing around. They don't want independent ownership. They don't want the people of Cuba to have liberty. This is all about control. All about control. And by the way, in the law that codified the embargo, it has a clause that automatically triggers the end of the embargo. And you want to know what this tough standard is that's in the law? Free the political prisoners, free press, free and fair elections, multi-party elections. The regime does those three things, the embargo ends automatically. Automatically. There is no embargo on Cuba. There is an embargo on the Cuban regime, an embargo on the companies they own. Because what they wanted to do is they wanted to take the Obama opening, funnel all that money through their companies. People say their Spanish companies own hotels. They don't own the hotels in Cuba. The regime owns the hotels. These hotel chains that open in Cuba on the beaches, they don't even pay their employees. They pay the Cuban government. The Cuban government pays the employees. Control. So the bottom line is this. Anybody who stands up and says there's an embargo, there's a blockade by the United States and it's cruel and it's causing all these policies is one of two things. They don't know what they're talking about and they're just parroting some talking point, or they're liars. That's the only two options. This is not about an embargo. The people of Cuba did not take to the streets, did not have their head cracked open, did not have their kids arrested and put in jail, mothers who tomorrow plan to march in Cuba because they don't know where their children are, arrested, they don't know where their kids are. They broke into homes, they grabbed 16-year-old boys, they gave them a bat, they said, you're going halfway across the country to beat people up in the street. They didn't stand up against all those things because of an embargo or because they wanted remittances. They stood up because they wanted liberty. Libertad. That's what they wanted. That's what they're telling us. Why don't we listen to them? They told us what they want. They want libertad. They want liberty. And if there are any people on this earth that should understand that, it should be Americans. Libertad! 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 De nuevo, cubanos de adentro y de abajo opinando sobre Cuba. Una hermosa mañana y triste, que hay muchos niños hoy que han ido a sus escuelas con el estómago prácticamente vacío, sin tomarse el vaso de leche. No soy yo. Yo recojo el sentimiento de muchos cubanos, de muchas madres cubanas y padres
que no se atreven a decir lo que piensan, a hacer lo que tienen que hacer. Entre el miedo y la dependencia del Estado están esclavizados. El gobierno de ese país persiste en ignorar el reclamo de la comunidad internacional y ha recrudecido el bloqueo a niveles sin precedentes. Ha sido una política fallida en el objetivo de subvertir el orden constitucional en Cuba, pero provoca carencia, dolor y sufrimiento injustificables a las familias cubanas al limitar el acceso a alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes de primera necesidad. Y ya que tanto habla de alimentos, de comida, ¿cómo es posible que el gobierno tenga dólares, euros, dólares canadienses, todo ese tipo de moneda para venderle a la población, para que se vayan del país? Porque prácticamente el 90% de lo que están comprando, dólares o euros, es para emigrar, para comprar sus pasajes y tener algunos dólares cuando lleguen al lugar que planifican como destino. ¿Cómo es posible eso? ¿Le interesa a Bruno Rodríguez de verdad la situación de la nación? ¿O defender su posición también de dictador? Porque es tan dictador un hombre o un gobierno como aquel que lo apuntala, lo apoya y le sirve de vocero. Es justo que ningún país sea bloqueado por otro, pero también es justo que ningún gobierno tenga bloqueado a un pueblo. Está de más decir que el embargo apenas ha existido. El gobierno de Cuba tiene relaciones comerciales con más de 120 países libremente. Ya el mito del bloqueo, las redes sociales lo han roto. Solo creen aquellos nargas grandes de las Naciones Unidas, aquellos países que Cuba ha comprado con sus servicios médicos, con el mercenarismo, o que ha engañado, como sabe hacerlo muy bien, a través de informaciones tergiversadas, mentiras, demagogias e hipocresías. Durante estos días estamos escuchando repetidamente que Cuba está sometida a un bloqueo por parte de Estados Unidos. Pues no, es una mentira más del régimen cubano. Y en este vídeo vamos a explicar detenidamente por qué. Adelante. Desde Unidas Podemos y otras terminales políticas favorables a la tiranía cubana, se suele repetir insistentemente que Cuba está sometida a un bloqueo. En este caso hay un bloqueo. A Cuba, que es un país hermano y que está sufriendo un bloqueo inaceptable, como señalan las Naciones Unidas. Acabar con el bloqueo sistemático que tienen países como Estados Unidos o como Israel. El término bloqueo se ha popularizado tanto que en el imaginario colectivo ya asociamos Cuba a bloqueo estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos no somete a Cuba a un bloqueo económico, somete a Cuba a un embargo económico. Y la diferencia no es menor. Un bloqueo es un acto de guerra regulado específicamente por el derecho internacional público. Si acudimos a la Enciclopedia de Oxford de Derecho Internacional Público, podemos leer exactamente esto. El bloqueo es una operación bélica dirigida a impedir que barcos o aviones de todos los países, enemigos o neutrales, entren o salgan de ciertos puertos, aeropuertos o zonas costeras que pertenezcan, hayan sido ocupadas o se hallen bajo el control de un país enemigo. Un bloqueo siempre implica el uso de la fuerza militar dirigida contra los puertos o la línea costera enemiga. Es decir, que un bloqueo supone utilizar el ejército, en este caso el ejército de Estados Unidos, para impedir militarmente, por la fuerza, que cualquier país entre en contacto, comercial o no comercial, con el país que está siendo bloqueado, en este caso con Cuba. Si Estados Unidos estuviese aplicando un bloqueo contra Cuba, entonces la Armada y las fuerzas aéreas estadounidenses estarían impidiendo
que otros países, por ejemplo España, enviaran bienes y servicios o enviaran turistas a los puertos y a los aeropuertos cubanos. Y esto, desde luego, no sucede. Lo que está aplicando Estados Unidos sobre Cuba es un embargo comercial. Prohíbe que empresas estadounidenses o empresas extranjeras que tengan sede en Estados Unidos establezcan relaciones comerciales con Cuba. Y lo prohíbe por razones que nos podrán parecer más o menos acertadas, especialmente habida cuenta de la dramática situación por la que está atravesando a día de hoy la economía cubana, pero que desde luego tienen su razón de ser. El embargo, que no bloqueo, de Estados Unidos sobre Cuba se establece para impedir que nadie haga negocios con propiedades que fueron robadas por el gobierno cubano a las empresas y a los ciudadanos estadounidenses después de la revolución del año 59. Es decir, la justificación moral del embargo es no traficar con propiedades robadas. Y esto no es algo ni mucho menos tan extraordinario. Todos, o prácticamente todos los gobiernos de todo el mundo prohíben que sus ciudadanos trafiquen, obtengan lucro con propiedades que han sido robadas. El Código Penal español, en su artículo 298, regula el delito de receptación. ¿Y qué es el delito de receptación? Lucrarse comprando algo que sabes que ha sido robado. En concreto, reza el artículo 298, el que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Por tanto, el embargo comercial de Estados Unidos sobre Cuba únicamente pretende trasladar al ámbito de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba la regulación del delito de receptación, es decir, impedir que ciudadanos o empresas estadounidenses se lucren comerciando con los cubanos a partir de propiedades que han sido robadas previamente a otros ciudadanos o a otras empresas estadounidenses. Si Cuba está sometida a un embargo o a un bloqueo, decididamente está sometida a un embargo, no a un bloqueo. Como podemos observar en estos gráficos, en el año 2019 Cuba importó bienes por importe superior a 5.000 millones de dólares y los importó de países tan diversos como España, Italia, Rusia, Alemania, Francia, China, India, Turquía, Corea del Sur, Canadá, México, Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Es verdad que los flujos comerciales de Cuba con cualquiera de estos países o con otros países son menores de lo que alternativamente serían si no existiera el embargo, pero en caso de que el embargo no fuera embargo sino un bloqueo, Estados Unidos impediría militarmente que cualquiera de estos países exportara bienes a Cuba, es decir, que Cuba comprara bienes y recibiera bienes de cualquiera de estos países. Es más, la propia resolución de las Naciones Unidas A/75/L.97, a la que continuamente están haciendo referencia los miembros de Podemos para justificar que Cuba está sometida a un bloqueo de Estados Unidos, esa resolución a la que solo se opusieron Estados Unidos e Israel, esa resolución, en su texto en inglés, no habla de bloqueo, que en inglés es blockade, sino que habla de embargo. Como podemos leer, este texto reafirma la necesidad de acabar con el embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. El embargo, no el bloqueo. Luego es cierto que cuando las Naciones Unidas traduce esta resolución, que en inglés está escrita como embargo, no como blockade, traduce embargo como bloqueo, pero no porque la traducción correcta al español de embargo sea bloqueo, sino porque muy probablemente aquellas personas encargadas dentro de las Naciones Unidas de traducir del inglés al español sean personas con un sesgo favorable al gobierno de Cuba y estén inmersos en la misma labor propagandística que no cuela en inglés. Porque en inglés los funcionarios estadounidenses sí se leen las resoluciones y sí rechazan, obviamente, que aparezca bloqueo cuando no es bloqueo, sino que es un embargo. Porque esa es la cuestión de fondo. Aquellos que conscientemente, sabiendo cuál es la definición de bloqueo, sigan utilizando el término bloqueo para referirse al embargo que Estados Unidos establece sobre Cuba, están formando parte, conscientemente,
voluntariamente, de la campaña propagandística de autolegitimación de una tiranía. Porque a los primeros que les interesa que se hable de bloqueo sin ser un bloqueo es evidentemente a la nomenclatura socialista de Cuba, porque de esa manera se pueden victimizar y porque de esa manera pueden establecer dentro del imaginario colectivo que el comportamiento de Estados Unidos hacia Cuba es un acto de guerra. Y como es un acto de guerra, Cuba está permanentemente en estado de excepción, y ese estado de excepción implica recortar estructuralmente las libertades de los ciudadanos cubanos. En medio de una guerra, el gobierno está legitimado a tener poderes extraordinarios, poderes excepcionales, para defenderse frente a los atacantes externos. En medio de una guerra, aquellos que colaboren, aunque sea ideológicamente, aunque sea discursivamente, con el bando enemigo, son traidores que deben ser procesados. Pues bien, al insertar en el imaginario colectivo que Estados Unidos se mantiene en guerra con Cuba a través del establecimiento de un bloqueo que no es tal, todos aquellos que siguen repitiendo insistentemente que Estados Unidos bloquea a Cuba son colaboracionistas de la tiranía cubana para que ésta pueda legitimar externa e internamente el cercenamiento sistemático que viene aplicando contra las libertades de los ciudadanos cubanos desde hace más de 60 años. Como Estados Unidos nos bloquea militarmente, como estamos en guerra contra Estados Unidos, yo tengo que defender al pueblo cubano de la invasión, de la amenaza del ejército estadounidense, y aquellos cubanos que osen aliarse, aunque sea ideológicamente, aunque sea discursivamente, con Estados Unidos, serán castigados como enemigos del pueblo. Dejen de utilizar la palabra bloqueo, dejen de ser correas de transmisión de la propaganda de la tiranía cubana. Se puede criticar el embargo de Estados Unidos contra la tiranía cubana sin necesidad de ayudar a esa tiranía a seguir divulgando mentiras que les sirven, en última instancia, para oprimir a sus ciudadanos. El bloqueo causa un daño real y significativo a los derechos humanos de los cubanos. Solo en los primeros 14 meses del gobierno del presidente Joseph Biden, las afectaciones ocasionadas por el bloqueo alcanzaron los 6.364 millones de dólares, lo cual dificulta nuestro desarrollo y priva al país de ingresos que podrían destinarse al bienestar de nuestro país. Es asombroso. Hace unos momentos decía yo sobre los niños que van sin desayunar o adolescentes que van sin desayunar a sus escuelas. Le falta el pan y la leche, por decir algo de lo que le falta. Sin embargo, el gobierno tiene suficiente dinero, dólares, en euros, en dólares canadienses y en cualquier moneda, para venderle a la población. La mayor parte se vaya del país, o para que trafiquen cualquier tipo de mercancía. Sin embargo, no tiene para comprar harina para el pan, leche para los niños, alimentos para la población, productos para fumigar y evitar un poco la epidemia del dengue, que ya ha cobrado algunas vidas de niños. Creo que esto deba estar incluido en crímenes de lesa humanidad. La designación unilateral y fraudulenta de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo refuerza el impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo, que tiene un marcado carácter extraterritorial y daña los vínculos legítimos que establecen gobiernos, entidades, bancos y empresarios con nuestro país, y que daña también a los cubanos residentes en el exterior. El gobierno de Estados Unidos acompaña este atropello con operaciones de desinformación y desestabilización contra Cuba. La política de bloqueo sufre profundo aislamiento internacional, genera descrédito a los Estados Unidos y concita el profundo rechazo de los pueblos del mundo. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo.
Yo le preguntaría al señor Bruno Rodríguez, Cuba tiene derecho a vivir sin embargo, o bloqueo como ustedes le llaman, que no es tal. El pueblo de Cuba también tiene derecho a que se le respeten sus derechos. Tiene derecho a vivir en libertad. Yo, Agustín Valentín López, le diría al señor Bruno Rodríguez Parrilla que por lo menos tenga un mínimo de vergüenza. La situación del país hoy es consecuencia directa del gobierno castrocomunista, de la falta de derechos, de la negación de libertades, de una estructura de poder controlada solo para el poder, por encima de cualquier razón de justicia para la nación cubana y para sus cubanos. Es aborrecible lo que dice el señor Bruno Rodríguez. Da revoltura, deseo de vomitar tanta perversidad y aún defender esa perversidad. Pero en el mundo hay hombres que no tienen escrúpulos. He ahí uno de ellos.